Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, como siempre, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Nuestro estudio bíblico ahora sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 7, estamos concluyendo esta última partecita en que nosotros sabemos que Samuel dice que después, como juez de Israel, él queda como juez. También del aspecto espiritual, luego tiene el trabajo de gobernar de una manera bien concreta. Samuel juzgó, nos dice la palabra del Señor, a Israel todos los días de su vida. Cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mishpá y juzgaba a Israel en todos esos sitios. Luego volvía a Ramá, donde estaba su casa. Allí juzgaba a Israel y allí también erigió un altar al Señor. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a encontrar después al finalizar ya este capítulo 7. Cómo volvemos a retomar la figura de Samuel que habíamos dejado anteriormente, desde el capítulo 4 prácticamente, que teníamos nosotros la guerra, la situación del pueblo de Israel con los filisteos, el arca que es tomada y en fin, se nos va desarrollando todo hasta que ahora nosotros volvemos a entrar. Recordemos que leíamos el capítulo 7 nosotros y estábamos estudiando del versículo 2 al versículo 6. Vamos a volver a retomar, pero solamente para recordar y luego dar el paso siguiente que nos va a llegar del capítulo 7, de los versículos, 7 hasta el 14 y luego los versículos 15 hasta el final, que es hasta el versículo 17 en que finaliza este capítulo 7. Desde el día en que el arca fue instalada en Kiriat Yarim, pasó mucho tiempo, 20 años, y todo Israel suspiraba por el Señor. Samuel dijo entonces a toda la casa de Israel: si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado a los dioses extraños y a los astartés que hay en medio de ustedes. Dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanlo solo a Él. Así el Señor los librará del poder de los filisteos. Los israelitas retiraron a los Baales y los astartés y sirvieron solo al Señor. Luego dijo Samuel: reúnan a todo Israel en Mishpá, y yo rogaré al Señor por ustedes. Ellos se reunieron en Mishpá, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Allí ayunaron aquel día y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mishpá. Aquí tenemos de nuevo la otra partecita, como concluye este versículo 6.
Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa, elemento esencial y fundamental, como decíamos al inicio. Él estaba haciendo el aspecto espiritual, sino que queremos que también te pongas al frente. Para guiar, para fortalecer, para organizar entonces nuestra vida. En la tradición judía también hay un acto, ¿verdad?, con agua, decíamos, en relación al arrepentimiento. Aquí el hecho dice de que derramaron delante del Señor. Y se conoce también en hebreo, esta palabrita se dice tashlich. En los cursos anteriores, pero es importante, ¿verdad? El tashlich. Esta es una ceremonia que se lleva a cabo en el primer día del Rosh Hashanah. Rosh, cabeza, Hashanah, que quiere decir año nuevo, ¿verdad? Entonces, la cabeza del año, el primer día, año nuevo, el tashlich se hacía ese primer día, como un signo justamente de que Peñan de Yara lleva un mopoti Peñan de la P, Hañan de Oilla, Yesa Cuaya, Yesa P, ya de Peñan de Yara, lleva ahora mopotimina, Upecha Mantero Maña Ponata, Upecha Mante, P, y Puntuajina, ahora en Guanaco, Anja, esa cambaiteta lleva, pero Peanacoñan de Yayojeana, Landa Yayojeno, derramaron el agua, se dan cuenta que este es un signo muy profundo, muy interesante. Peñandeña y Cotemeba lleva. A Peacoña de ella, ya yajumina, lo mitad. Pecha, son indígenas, reñemo potimiana, amba el anemopotian, la ñanemopotian con la alaña enojina pe de yaicuama. Enseguida que es la pureza, que es el limpiarse. Sin el agua, verdaderamente, queridos amigos, no podemos hacer nada. Se dan cuenta, este mineral tan importante, esencial, fundamental, vida para nosotros, ¿verdad? El agua. Y bueno, esto es lo que aparece aquí en la Biblia, ¿verdad? Por algo están utilizando, quiere decir que este es el camino esencial y fundamental para que nosotros podamos tener vida. Este signo muy lindo, ¿verdad?, de arrepentimiento. Y el tashlich, ¿verdad?, ceremonia del primer día, del Rosh Hashanah, en el cual se lanzan migas de agua en representación de cómo Dios se lleva nuestros pecados. Ese papel de Yara lleva un bosur en 10. A pesar de que tengo la que a mí yo dice orina llevo con ango ñe modernizapante man lleva mango ñam bosharabe lleva ñam bosharara ñamo botijanwa con anga ya como mi manguera cuera o mía lleva hoy me voy mi orecoa a presión mi autimbarete de penjata homo, o sea, la fuerza, ¿verdad?, y el poder del agua que limpia, que purifica, en fin. Todos estos elementos, queridos hermanos, entonces para poder entender, porque siempre este es un lenguaje, este es el lenguaje bíblico, ¿verdad? Por eso que tenemos que entender y por eso tenemos que interpretar. Ya poná, peña de exégesis, ya mañana poná, ya esa peaje y cuando para la mombe usea ñande hamba para los yerure ñande, apeué ñande que tú ta la yajesha alleva, que está apuntando a elementos de una pureza interior, pureza de la vida de cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
pecador, niño Dios, tan humilde y eres rey, tan pequeño y eres Dios, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche que mi vida cambió. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ci sono due punti precisi. El discernimiento no termina después de tomar una decisión, dijo el Papa Francisco.
En el aula Pablo VI, la que se utiliza en invierno para las audiencias generales, el Papa continuó con su catequesis sobre el discernimiento. Dijo que es esencial buscar signos que confirmen o contradigan si uno ha tomado una buena decisión. Entre estos signos destaca el sentimiento de paz duradera. Se tu fai una decisione, un processo, poi prendere la decisione, se questo ti dà pace che dura nel tempo è un buon segnale, che la strada è stata bella, una pace che porta armonia, che porta unità, fervore, selo. Tu esci dal processo migliore che come sei entrato. Junto con el sentimiento de gratitud y la sensación de estar en el lugar correcto, el Papa Francisco añadió que otro signo de una buena decisión es la apertura a que Dios nos demuestre que estamos equivocados, en lugar de ser posesivos del amor de Dios. Esa mentalidad aplicada en las parejas, dijo, da lugar a casos de violencia doméstica. La possessività è nemica del bene, uccide l'affetto. I tanti casi di violenza in ambito domestico, di cui abbiamo purtroppo notizie frequenti, nascono quasi sempre dalla pretesa di possedere l'affetto dell'altro, dalla ricerca di una sicurezza assoluta che uccide la libertà e soffoca la vita rendendola un inferno. El Papa resumió su catequesis diciendo que hay que estar dispuestos a reconocer que todas las cosas vienen de Dios para tomar libremente buenas decisiones. Questo è l'uomo libero del Signore, che quando vengono le cose buone benedette siano, quando vengono le cose non tan buone benedette siano, e andiamo avanti. En la víspera de la festividad de la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco también pidió a la Virgen que sea fuente de consuelo para quienes sufren los efectos nocivos de la guerra, en particular para los mártires que sufren en Ucrania. Filius, Spirito Santo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La típica de por qué me voy a leer la Biblia si eso lo fueron puros humanos. Obviamente que la Biblia fue escrita por hombres, pero gozaron de algo muy importante, la iluminación del Espíritu Santo. Y es más, cuando el mismo San Jerónimo empieza a hacer la primera versión de esa Biblia traducida al latín, él pide y se aísla también durante años para en la oración con el Espíritu Santo hacer esa traducción lo mejor y fielmente posible. Pero nosotros cuando leemos la Biblia debemos también llamar al Espíritu Santo para que nos permita entender la Biblia a la luz de ese escritor que lo escribió, siempre iluminado por el Espíritu Santo. Cuando uno logra leer la Biblia, entiende muchas cosas, sobre todo, a mí me encanta, siempre que me dicen, padre, ¿por dónde empiezo? Libros sapienciales, porque los sapienciales nos van a dar como esa manual de ética, pero al mismo tiempo la moral cristiana, pero al mismo tiempo nos va a enseñar a cómo debo pensar para llegar a ser un buen cristiano. Y cuando ya entramos en los evangelios, es muy bonito entender que todo lo que los profetas del Antiguo Testamento hicieron fue llegar
a cumplir todo en Jesucristo. Jesucristo es la culminación, la plenitud del Antiguo Testamento. No es que el Antiguo Testamento ya no sirva, no. El Nuevo Testamento es la plenitud del Antiguo en Cristo, porque todo fue hecho y fue redimido por Cristo. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este primer libro de Samuel, capítulo 7. Estamos de los versículos 7, ahora queremos entrar, pero antes estamos haciendo esta conclusión de los versículos anteriores, del 2 hasta el 6, que nos hablan aquí justamente de esa intercesión, ¿verdad?, de Samuel y la victoria sobre los filisteos. Por una parte, dice, si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado a los dioses extraños. Todos los astartés, etcétera, etcétera. Umimba umianda ñandere jewa, umia ñandera jabaína lleva, umianda ñandera jai, petapeponare. Y así entonces, nosotros incluso recordamos y sabemos que algunas de estas ceremonias muy importantes dentro de la tradición judía también, el Tashlich, por ejemplo, ¿verdad? El primer día, el Rosh Hashanah, en que se lanzaban migas al agua en representación de cómo Dios se lleva nuestros pecados. Migas, emombo, lleva migas, migas. Habían enseguida emombo bebé y lleva el agua. Miando puitay, entonces el Señor, derramar el agua quiere decir que el Señor lleva nuestros pecados, lleva nuestras debilidades, lleva nuestras desidias. Peñan de yahuereco ajina, pemba ayahuereco allá, ñande yara, ñande mopoti, ñande yara, oya poñan de jehui, tecobe puajú. Después tenemos también con el profeta Miqueas, estamos en el capítulo 7, versículo 19. Y aquí nos habla, Él volverá a tener misericordia de nosotros, misericordia, con el mísero, corcordis, corazón, con el mísero. Sepultará nuestras iniquidades. Peñande yara, voy a lleva, o me eñande, pe imbarete cuevoñande yahuereco, el poder de Dios. Y aquí te está hablando de sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué lindo que es esto, sentirse purificado, sentirse lavado, sentirse acompañado, sentirse ayudado por la gracia de Dios, ¿verdad? Que nos purifica, que nos saca de esa situación allá de güero guatajina añandera jaina. Y esto significa el sepultar, limpiar desde lo más profundo, ¿verdad? Todos nuestros pecados, toda nuestra forma de ser. Ahora, si nosotros vamos a volver a la historia de Samuel, vamos a ver que el pueblo respondió. Y respondió muy positivamente a esto, porque dice que los reunió. Luego Samuel dijo, reúnan a todo Israel en Mishpah. Reúnan a Israel en Mishpah. Hopealo ya pues, oguero genoi, oguero sapucay, ishbe guera beyubaiteke go ave, ñañembeatimi, ñaño hendumi, hasheabe ya lleva, bon hendurire, haesemi beme, va peñande yaro yirure ñande hinamoto, bañande yaguatabana. Así es que en ese día dice, todos ayunaron, derramaron el agua y confesaron sus faltas, diciendo, contra Yahvé, contra el Señor, hemos pecado. Qué linda que es esta expresión, ¿verdad? El reconocer. Más que también la expresión simplemente, porque Gatueñan de Yahvé tiene expresión,
ya repetí un colorito ya, pero en el fondo, doy que peñane punto doy que peñane acá, doy que peñane con asome, doy que peñane de coebe. Entonces podemos repetir con mucha facilidad: contra Yahvé hemos pecado. Sino que a peñan de yaramo uñan de todo lo que nosotros hacemos, ayunamos, derramamos el agua, todos estos símbolos nos hacen entender que reconocemos que hemos pecado contra el Señor. Contra el Señor hemos pecado. Ahobear entonces con pomoita peñan de llano, de peña tupanoita, tupañejenoi, to uñan de apitepe, to tañan de mombaretemi, tomeña de pepu acá veña y coteme veña sejan muesha. Luego permitieron que Samuel los juzgara. Es decir, permitieron que Samuel les indicara lo que el pueblo estaba haciendo mal y cómo debían corregirlo. Entonces aquí Samuel estaba apareciendo como intercesor. A veces Samuel, este es el acto más misericordioso de Samuel. Porque Samuel, entendiendo lo que Dios quiere, llama al pueblo, los reúne, les propone, les exhorta, pero siempre entonces el profeta que nos lleva hacia Dios. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mí.
corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre nos acompaña en este tiempo de Adviento. Segunda semana del tiempo de Adviento. Imagina, lleva esta preparación para el nacimiento de Jesús. Lo que estamos preparando es nuestro propio pesebre, es decir, nuestro propio corazón. Añande yara, oñe esea y señan de tamba, y por mí, lleva y catujanguaisha.
Por eso Dios que viene a nuestra historia, Dios que viene al corazón, Dios que viene a la familia, tenemos que hacerlo presente porque Dios tiene que estar en medio nuestro. Leemos al profeta Isaías, capítulo 48, del 17 al 19. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar. Tu progenie sería como arena, como sus granos, los vástagos de tus entrañas. Tu nombre no sería aniquilado ni destruido ante mí. Qué promesas más lindas que nosotros tenemos para este cambio que todos necesitamos. Nuestra comunidad, nuestro Paraguay, nuestras familias, ñaicotevea lleva peñan de Yara, todo peñan de ñame, todo peñan de Conasome, todo peñan de Recobebe, peñan de Netame. Y por eso el Señor nos dice, te enseño para tu bien. Ñande Yara ne ugo ñande diga tuimba de vela yeyapoa lleva opere con la yeyurea ñañe pomoyana ñañe suana peñan de ya donde. Eso significa reconocer que sin Dios no podemos hacer nada, queridos hermanos. Pero depende de nosotros abrir el corazón, abrir la mente. Estamos en este tiempo de gracia, dale, fuerza. Te guío por el camino que sigues. El Señor mismo se pone por delante, Él atendo taina de peipucuigue la pendera peipucuigue la pendere coepeupe nacerá pecueri. Pidamos esta gracia en este tiempo de Adviento. Preparemos el corazón, preparemos nuestra vida para renovar nuestro Paraguay, renovar nuestra familia. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7. Y estamos mirando la última partecita, que es el versículo del 2 al 6, el 6 principalmente. Un verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento. Un verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento. Ahí ven. Añe remordé, ayer, bebé, se nace, allá es olento, bebé. No, ese remordimiento no sirve de nada. Sino que por haber hecho algo malo, más bien en el concepto bíblico, el arrepentimiento debe ir acompañado de una rectificación y transformación. Palabras claves, palabras que tenemos que subrayar. Palabras que nos deben ayudar a nosotros también para hacer este camino de salvación. Primero, debe ir acompañado de una rectificación. Tiene que ir acompañado de una rectificación, recto. Entonces yo voy a atacar, no hina, da ya popona, no hina peñandera pea, lleva coanga, allí esa cua, amaña a ella. Siempre va a ser el Cristo, ¿verdad? Como modelo, que está delante nuestro. Aupeara pucueri la ñande yajataina. Dios se nos presenta aquí y le presenta al hombre esta posibilidad de camino. Y por lo tanto, en el concepto bíblico, el arrepentimiento debe ir acompañado de ángel, tiene que ir acompañado de todo lo que significa para nosotros el despertar hacia lo divino, despertar hacia Dios. Yaikua lleva, ñañamindu uña mañaya jesamba eva peñan de yara. Entonces, en el concepto bíblico, el arrepentimiento debe ir acompañado de una rectificación y transformación. La peanda ya bueno, ñande ya la paré, ñañe en baré, anda ya pues baebe. Añande ya la coñande no ñande ato ya lleva y ñande hina bueno. Pepe endurire que sea apm peñe punuana. Peñe monbarete. Pepe moñe punuana, pepe ya pona pese ayer apm. Luego, en hebreo tenemos también la famosa palabra teshuvah, que literalmente significa hebreo. Uno
se desvió del camino y al regresar de su casa, ¿qué pasa? Y al regresar, entonces, hace bien las cosas, ¿verdad? Ese que se había desviado del camino. Oye, bueno, ya puedo hacer bien las cosas. ¿Pero por qué? Y justamente porque en derecheza, cuando derecheza, vea, mañana de Yaraco, o me embama, ñande, o me embama, peñande, no debe. Ñande, la ya heroína, ellejeza, peatena, ellejeza, va a su veina. Es el mirar hacia adelante, el conocer, el saber cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis cualidades, qué es lo que yo tengo que hacer, qué tengo que hacer. Es una, entre comillas, es una obligación, pero atención, la palabra moral. Obligación moral. Obligación moral de Isei, la otalanderulan de siteran de Guaymalan de jefe mío muy pende acá de pistola y gato en Guayandere yapo lande rey cuapona jajina rey yapo vanaja ande ella posee, ¿entiende? Entonces, si uno está en esa paz y en esa serenidad de la conciencia, queridos hermanos, uno tiene que hacerlo bien. Esta itereira ñande usted a Pepe hoy que mega tuve la corrupción, pero ñande corro de página. Ya cuapona da ya pues hana ciertas cosas a llevar. Pero a ver, vaya pues añande ya allá pues yo veo. Mira pues ya, mirando vale. Tenemos que hacer cosas positivas, cosas buenas, cosas importantes, cosas interesantes que respondan a eso que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del Teshuvá, queridos amigos, literalmente significa el retorno, el regreso. Vea la Teshuvá. Ya llega la ñandero auto, el regreso. Un arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento genuino implica reconocer que uno se desvió del buen camino y regresar a hacer las cosas como Dios manda. Regresar para hacer las cosas como Dios manda. Y eso es lo que nos pide verdaderamente, ¿verdad? Y ese es el Teshuvá. Vea la shub, Teshuvá, shub. Entonces lleva a aprender a pecuere, pero yendo hacia el objetivo que es justamente el Señor, que es Dios. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada.
te cantaré, me has llenado de gozo, hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Oh, 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 oh. Me has llenado de gozo. ¿Puedes creer que el Adviento no viene en la Biblia? En la Biblia nunca vamos a encontrar de forma literal la palabra Adviento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos encontrar en diversos pasajes qué significa el Adviento. Nehemías, Levítico y Profetas, que son libros que están en el Antiguo Testamento, nos hablan de cómo el pueblo de Dios se fue preparando en el desierto para esperar la venida de nuestro Señor. Para el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de San Marcos, de San Mateo, de San Lucas, las cartas de San Pablo e incluso el Apocalipsis, que nos recuerdan solo una cosa: preparar el corazón para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, la Sagrada Escritura nos invita a entrar en este espíritu de Adviento, un espíritu de espera y un espíritu de preparación. Entonces, si alguna vez te has preguntado si el Adviento está en la Biblia, la respuesta es sí, el Adviento es bíblico. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Stefano Cecchin es uno de los mayores expertos sobre la Virgen y el presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional. Le preocupa el crecimiento en Internet de mensajes que atribuyen a Dios la pandemia o la guerra en Ucrania. Parecen religiosos, pero no lo son. Los mariólogos estamos muy preocupados por un fenómeno mundial que está creciendo, las pseudoapariciones. Muchos supuestos mensajes que, como estamos viendo, la mayoría de las veces son negativos. Son mensajes que generan miedo y terror, y esta no es la imagen de Dios que Jesús nos enseñó. No es un Dios que viene a castigarnos o al que le guste enviar guerras y todas estas cosas. Somos nosotros quien, al no seguirlo, hacemos el mal. Otra cuestión es la manipulación de imágenes religiosas. El presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional forma parte de la comisión que el Papa creó para excomulgar a las mafias. Dice que a menudo se apropian de símbolos religiosos para proteger sus negocios turbios. También opina que algunos países utilizan la religión para legitimar sus guerras. Crear un clima de terror es algo que hacían los nazis y todas las dictaduras para tener al pueblo esclavo. Nosotros no queremos para nada algo así. Este es el grande problema que estamos viendo hoy, el miedo que se está metiendo contra el Estado, contra las fuerzas del orden, contra el Papa, contra la Iglesia. ¿Para beneficiar a quién? Stefano Cecchin lamenta que haya tantos mensajes contra el Papa y que generan confusión. En respuesta, la Pontificia Academia Mariana Internacional pone a disposición de todos los que quieran la formación necesaria para no caer en estas trampas. Dicen muchas cosas, que el Papa Francisco es el anticristo, que está llevando la Iglesia al desastre, pero todo viene de una falta de información. Nosotros, por ejemplo, como Academia Mariana, estamos dando cursos online gratuitos de Mariología, precisamente para conocer la exacta Mariología católica y conocer a la verdadera María frente a tantos charlatanes que hay por el mundo. Es la receta que propone para librarse de políticos y mafiosos que se disfrazan con símbolos cristianos, pero tienen intereses muy diferentes al Evangelio.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador, confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Recuerda tu promesa y tu deseo de salvar. Inmensa es la tristeza de nuestro peregrinar. Venos, Señor, danos tu paz, tu pueblo ansioso clama a ti, socórrenos, no tardes más. La espera del Mesías también nos viene a recordar su última venida en gloria y majestad. Venos, Señor, danos tu paz, tu pueblo ansioso clama a ti, socórrenos, no tardes más. Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador, confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos ya en esta última partecita del capítulo 7, del 2 al 6 en realidad. La última partecita digo porque estamos mirando estos capítulos, capítulo 7, pero los versículos finales, es decir, de esta primera partecita de la intercesión de Samuel y la victoria sobre los
filisteos en el versículo 6. Ahora, el texto dice que Samuel juzgó a los hijos de Israel. Samuel juzgó. Es decir, ema juvena de peare yapota peala nerembia pona con el vivere putatare mañare hesa reyesa pea handere te jubecuera ba esa pajecuera o yapomana. Él tuvo que enseñar a administrar. ¿Qué es lo que tiene que administrar? A enseñar a distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay que distinguir entre lo bueno y lo malo. En eso estamos cuando hablamos de eso. Nosotros, cuando descubrimos que la propuesta del Señor es, como decíamos anteriormente, ese famoso teshuvá, alleva, el teshuvá, que es ese regresar, ese volver hacia el Señor, ese volver a encontrarnos con el Señor, porque es un regreso y es un regreso muy importante, ¿verdad?, para nosotros. Entonces el texto dice que Samuel, justamente en esta propuesta que está haciendo al pueblo, después hace que el mismo pueblo se dé cuenta, cuando yo preocupaña Andrés, cuando yo potá, ella puede poner las cosas. Entonces hace que Samuel, él tuvo que enseñar a distinguir entre lo bueno y toda noción de la ley de Dios. Entonces, a la tendotango esa caña de en la estilo menepe y guapona hina pe chinuelo ya es chinuelo. Umiago y guapona hina lleva umiangola y manso mía oñe muy peje non debe. Después veremos, antes de lo que o mi otro cuero hoja muy güey, hoja muy güey. Ahora ya puede chinuelo, ahora ya puede la tendota. Hañande ko pisa ña nene no y güey na ya po mi hanguesa petendo taisram. Ñandere ko pena ya pona o pe ya pona ñane roga pupe ñane familia pupe. Acuera ojo hanguesa pe ñandera pe cuere lleva, pe la famoso hina lleva ya ñande es el tendota, el que se pone por delante. Él tuvo que enseñar a distinguir entre lo bueno y sobre todo a hacer también las cosas para evitar, porque pea la ñandela ya es cara, para evitar. Nañas anoyana, porque ope o ujan de sobrepasamos, o asaman de ari, donde pu acabeima. La nañande pu acaberamo, dica tuve mañana se haya puta pevicio. Nañande pu acaberamo, ya jamo pepe haya puta más dica tuve más ope ya recupera. Entonces aquí él tuvo que enseñar a distinguir entre lo bueno y lo malo, porque había perdido toda noción de la ley de Dios. Había perdido toda noción de la ley de Dios. Imagínense, queridos amigos. Yandeco alguna vez en mañana ya, bueno, con Aloy Coecuea lleva ya, como si fuese un libro histórico que sucedió así tal cual de lo que nos cuenta aquí. Ciertamente que esto sucedió, pero te puedo decir que eso también sucede y te puedo decir también que esto sucederá. Entonces cuando estamos hablando de un teshuvá, tiene una razón de ser. Ya allí ñande yaragoto, ya allí yaguatayig, peñande yarandie, por no que la yapola ibaía, por no que la ñapo alleva ya. Entonces el texto dice que Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mishpá. Él tuvo con nosotros, ¿verdad? Él tuvo todas estas lindas oportunidades de transmitir, de decir, de proclamar, de dar a entender lo que el Señor justamente estaba pidiendo al pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, tuvo que enseñar a distinguir entre lo bueno y entre lo malo, que es la acción, que es el objetivo. Y por lo tanto, para llegar a ese objetivo, buscando las estrategias para poder presentar a Dios. Bueno, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Yajarita de Sejina lleva con Ameta PM Peñan de Yarata Pendero Basami, tome EPM,
El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.